sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti. Aprovecho para saludar a mis compañeros de programa en Cartagena, el equipo de Radio Luz a las Naciones que fielmente emite todos los días de la semana. Y también aprovecho, como no, para gozarme por poder estar de nuevo con ustedes para estudiar juntos la palabra de Dios. Nos está ocupando en este último tiempo un estudio expositivo y sistemático de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde estamos disfrutando juntos de las verdades implícitas y presentes en la palabra, y a la vez rogando por la ayuda del Espíritu Santo para poder extraer esos significados con una coherencia santa, no con una invención nuestra o con la idea o el deseo de hacer significar la Biblia aquello que a nosotros nos conviene o interesa. Nosotros siempre debemos de ser llevados a la comprensión de la Biblia en el contexto santo que esto nos enseña. Dios nos cita con la información de la Escritura para poder comprender en una forma perfecta lo que Él nos ha querido decir a través de estos escritores cargados, inspirados por el Espíritu Santo. Hemos podido ver juntos los primeros versículos, hemos dejado el último programa en el versículo 6 del primer capítulo. Sé que el avance es lento, pero también las propias explicaciones que cada párrafo de esta carta tiene, pues nos obligan a tener que detenernos un poco en algunas explicaciones. Hemos estudiado juntos que Primera Corintios es la primera epístola de las mayores que escribió Pablo, que es Primera, Segunda, Corintios y Romanos, que fue escrita en el año 55 después de Cristo en su tercer viaje misionero, y que esta iglesia fue fundada por el apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos podido detenernos en el término llamado y hemos podido estudiar juntos la importancia y la trascendencia que este verbo tiene en el Nuevo Testamento. Bueno, y también en el Antiguo Testamento. Pero bueno, hemos podido explicar, hemos podido extraer, hemos podido introducirnos al potencial que tiene el verbo kaleo en griego y poder ver la relación que guarda con la soberanía de Dios y con la presciencia de Dios en cuanto a todo aquello que Él llama a existir y cómo lo que Dios en su voluntad se propone siempre se lleva a cabo.
Pablo fue un fruto, una evidencia de este llamado, y por eso él en esta carta se presenta como Pablo, su nombre es romano, llamado. Aquí tenemos el verbo del que estamos hablando, para ser apóstol de Jesucristo. Aquí tenemos un genitivo que une el ministerio apostólico con la propiedad en cuanto a Jesucristo. Jesucristo era el propietario de este ministerio, como era el propietario de este siervo de Pablo. Y vemos que este ministerio se llevó a cabo por la voluntad de Dios, por el propósito predeterminado, por el consejo anticipado y por la soberanía suficiente y absoluta de Dios. Hemos visto que es una carta dirigida a una iglesia ubicada en un lugar de este mundo donde nosotros vivimos, más exactamente en Grecia, y ese lugar es Corinto. Entonces Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Hemos estado hablando un poquitín de esta ciudad, de la cultura, de los tiempos en los que Pablo vivió, la gran depravación existente y el triunfo, evidentemente, del Evangelio. Me gusta mucho poder contemplar cómo el Evangelio se abre camino en medio de la oscuridad, cómo las tinieblas no prevalecen con la luz enviada de Dios por la propia persona revelada en el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, como el Espíritu Santo actúa con poder, como el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, como hace santos a los pecadores, como transforma a los hombres perdidos y sin esperanza en hombres con un destino eterno, glorioso, y como el apóstol Pablo puede escribir a una congregación, a una asamblea de personas que habían salido de la oscuridad, que habían sido trasladadas del reino de las tinieblas gobernado por el caudillo Satanás al reino eterno, al reino de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando contemplamos esta verdad, pues podemos gozarnos, y siempre me viene un poco a la mente esas palabras con las que fueron citadas en el comienzo ministerial de la vida terrena de Jesucristo, cuando se nos cita en el verso 15 del capítulo 14 de Mateo, la profecía cumplida citada en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, donde se nos dice claramente, dice que Jesús vino, habitó en el norte de la Palestina de aquel tiempo, en la ciudad de Capernaum. Sabemos que él vivía en Nazaret, sabemos que en el norte fue donde se empezó a predicar en la provincia de Galilea, y podemos ver cómo en esta región de Zabulón y de Neftalí se cumplió lo que el profeta Isaías había hablado 700 años antes de la vida terrena de Jesucristo. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Se le llamaba así porque cuando Asiria conquistó el norte de Israel, ahí por el año 722 a.C., arrasó completamente con todo, y la nueva población que ahí se estableció fue una mezcla, de personas que eran provenientes de la cultura asiria. Otros, evidentemente, estos judíos llegaron a tener una mezcla cultural tremenda, y al punto, que se les llamó Galilea de los gentiles, sabiendo que la palabra gentil en la terminología judía era una palabra que incluía una connotación despectiva. Por lo tanto, era como una diferencia entre aquello que pertenecía al pueblo judío y lo que pertenecía al resto de las naciones. Ellos se sentían el pueblo de Dios, ellos se sentían el pueblo del pacto. Ellos eran los que conocían al único Dios verdadero y soberano, el Dios de Israel. Pero podemos ver que aquí, en esta zona del norte, fue todo arrasado, y sabemos que fue la gracia de Dios la que aún en el sur, que cayó
unos 100 y algo años después, ahí por el año 586, hagan ustedes la cuenta, antes de Cristo, y sabemos que Dios en su gracia mantuvo encendida la lámpara de David con el único propósito de que vendría Jesucristo. Esa fue la principal razón por la que Dios mantuvo ese amor, ese pacto, porque tenía que cumplirse todo aquello que Él prometió, y Él es fiel. Por lo tanto, vemos que en este lugar tan oscuro y tan depravado, que nos recuerda a los lugares donde nosotros fuimos alcanzados, donde a nosotros se nos presentó el Evangelio de Jesús. Quiero unir una nota testimonial de mi propia vida. Tengo 53 años, fui alcanzado por Cristo a la edad de 23. Recuerdo mi vida en aquel tiempo, recuerdo cómo mi corazón, mi alma, todo lo que vivía era absoluta y pura oscuridad. Y recuerdo cómo un día en la habitación donde yo dormía, desesperanzado, con todos mis problemas en este mundo, ahí llegó un cristiano con el Evangelio de Jesucristo. Por eso digo que la luz no es nunca ni contenida, ni puede ser resistida por ninguna obra de las tinieblas. Dios ya dejó muy claro en el tercer capítulo del libro de Génesis, el libro de los principios, que evidentemente habría una enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, entre el mismo Satanás y la misma mujer. Y esa enemistad llevaría a unas acciones que traían una connotación de agresión. Y sabemos que Satanás golpeó nuestro calcañar, realmente nos indujo a la desobediencia, y en esa desobediencia caímos. El hombre cayó, Adán y Eva cayeron. Como nos dice Romanos 5:12, sabemos que por un hombre entró el pecado, y por ese pecado entró la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, ahí sabemos que algo ocurrió, y sabemos que el corazón del hombre se oscureció, la comunión con Dios se rompió, caímos de la gracia, caímos de una vida pura y santa. El primer Adán fracasó y no pudo ser corona ni señor de la creación, donde él fue puesto con una comisión, ¿sí?, de ser, habiendo sido hecho a imagen y semejanza de Dios, dos palabras importantes en el hebreo, y a la vez para enseñorear sobre la creación. Pero el pecado destruyó por completo toda posibilidad, y ahí podemos ver cómo ahí mismo es donde nos dice que de la simiente de la mujer vendría alguien que asestaría un golpe definitivo a la serpiente. Y aquí tenemos la primera profecía mesiánica anunciada en la Escritura, que nos apunta a la obra de Jesucristo en el Calvario. Y ahí podemos ver que en medio de la oscuridad ya la luz está brillando, exactamente igual como en el comienzo, cuando podemos ver un mundo que está rodeado de tinieblas, y una voz que truena con poder. El Dios omnipotente, el Dios eterno, declara: sea la luz. Y ahí ya hubo una separación entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, podemos ver estas cosas, y podemos ver que en esta tierra de Zabulón y en esta tierra de Neftalí, tierra que fue arrasada, que sufrió la consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia, de su pecado, de su maldad, podemos leer los profetas que predicaron a ese reino del norte. Podemos leer la profecía de Amós, un profeta que habló muy claro a un rey llamado Jeroboam II, hijo de Jeroboam I, y ahí podemos ver cómo este pueblo vivía en la más absoluta desobediencia, confiándose en su vida de riquezas opulentas. Estaban llenos y en ninguna manera pensaban que ocurriría lo que ocurrió. Esto fue totalmente arrasado. El pecado trajo consecuencias inevitables. El pecado siempre trae oscuridad.
como se lo trajo a Adán y Eva, como lo trajo a toda la raza humana que ya venimos de ellos, y como realmente ocurrió también en esta zona norte. Y podemos ver así que ahí, en ese pueblo que ya era relacionado con el mundo pagano, con el mundo gentil, ahí fue predicado por primera vez el Evangelio de Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, y desde este momento Jesús comenzó a predicar el reino de los cielos y a predicar el arrepentimiento. Y en la misma manera el Evangelio llegó a esta ciudad de Corinto. Y en esta depravación Dios estableció su iglesia. Dios transformó pecadores en santos y manifestó una iglesia a la quien el apóstol Pablo se está dirigiendo. Por lo tanto, esto es muy glorioso, queridos oyentes. Entonces, podemos ver que este hecho es lo que nos garantiza y sobre el cual asentamos todo lo que posteriormente se nos escribe en la carta. Nosotros, ya digo, no podemos ver las correcciones a las que nos tocará entrar más tarde o más temprano, y que a veces nos produce un poquito de pereza, porque sabemos que a partir del versículo 10 ya Pablo empieza a exhortar, a amonestar acerca de las divisiones, de los cismas, de las conductas inapropiadas, inadecuadas que estos cristianos de la iglesia de Corinto tenían entre ellos, siendo un mal testimonio a la propia sociedad, a quien realmente se debían para manifestar el testimonio de Jesucristo. Por eso, en la introducción que tenemos entre los versículos 1 y 9, podemos ver que es el propio apóstol quien da gracias a Dios por esa gracia que han recibido. Por lo tanto, él perfectamente comprende y conoce el fundamento para poder dirigirles hacia aquella corrección necesaria en la vida desordenada que estos corintios vivían. Entonces, a partir del versículo 4 es el apóstol quien da gracias. Gracias da a su Dios por ellos y por esa gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Es muy bonito pensar aquí el término charis, ¿verdad? El término gracia, que siempre nos dirige hacia esa salvación por gracia mediante fe en Jesucristo. Después podremos ir a los charismas, ¿sí? a los dones. Y ahí podemos ver que los dones evidentemente son una consecuencia de la gracia, pero nunca son equiparables al don principal que está implícito en la gracia, que es la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces podemos hacer una pequeña diferencia en cuanto a la gracia y a los dones. Entonces podemos poner cada cosita en su lugar correcto. Gracias doy a mi Dios por esta gracia que habéis recibido en Cristo Jesús. Aquí está hablando de la salvación. Me gusta mucho cuando podemos ver en el capítulo 1, de esto también he hablado alguna vez, en el verso 28 del Evangelio de Lucas, cuando Gabriel se acerca a María y le dice salve, muy favorecida. Aquí tenemos un término griego que es kecharitomene, que habla, que nos presenta no solamente el sustantivo gracia, sino la forma verbal de esa gracia, que es dar gracia, es la acción verbal de la gracia. Entonces podemos ver que nosotros podemos ser receptores de esta gracia y a la vez de todo lo que esa gracia lleva a cabo y actúa en nosotros. Por eso le está diciendo salve muy favorecida. Es un término que únicamente se repite en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo a los Efesios, cuando dice en el versículo 6 del
capítulo 1 de esta epístola, que viene mostrándonos, está desarrollando, está tratando de explicar la grandeza de esta gracia, donde dice que fuimos bendecidos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, y dice en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptados en el amado. Y ahí la palabra aceptos es exactamente el mismo término que encontramos en Lucas 1:28, muy favorecidos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos de nosotros mismos como creyentes, como cristianos, tenemos que agradecer a Dios esta gracia. No solamente el concepto por el cual podemos ver esa obra gloriosa, esa obra eterna, esa obra santa, por excelencia, incomparable, inigualable, cuando podemos ver la humanización de Dios en la persona de Jesucristo, cuando podemos ver al Hijo muriendo en la cruz del Calvario, comprendiendo los detalles de su muerte, comprendiendo todo el conjunto significativo de lo que pasó ahí en esas 6 horas, en todo el desarrollo de una vida corta, de un hombre joven de unos 31 años, de un hombre que realmente todo lo que vivió y por lo que vivió era para poder llevar a cabo esta obra en la cruz y poder ver el cumplimiento bíblico de todo el asunto profético, y a la vez el cumplimiento entendiendo quién él era en esa persona que pendía, que colgaba, que estaba siendo crucificado en la cruz. El fruto de esta aflicción, el agrado, la justicia exhibida, la santidad manifestada, la justicia satisfecha del Dios Padre, la salvación, la luz dirigida y llevada a los pueblos que habitaban en tinieblas. Cómo no, la seguridad de la glorificación, el fruto de la Iglesia, la esperanza eterna, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Por lo tanto, cuando nosotros estamos contemplando esta gracia, entonces es cuando podemos entender el efecto de esta gracia, la forma verbal, la acción de esta gracia hacia nosotros, para poder llamarnos, autonombrarnos por esta gracia muy favorecidos. Y esto es lo que el apóstol está tratando de mostrar a esta iglesia, asentarlos sobre la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Esto es muy importante, la gracia que les fue dada, su salvación, la abundancia que les ha sido dada, que también es por la propia persona de Jesucristo, el testimonio confirmado de ellos, que también tiene que ver con Jesucristo. Entonces, queridos oyentes, ¿qué podemos decir? Esta iglesia era una iglesia muy favorecida. Estos hombres eran hombres muy favorecidos. Cada uno de nosotros, a quienes nos ha alcanzado la gracia de Dios, somos hombres muy favorecidos. Es cuando citamos las palabras del Evangelio de Juan, y ya en la introducción de su primer capítulo, nos dice muy claro, diciendo claramente que todos los que recibieron a Cristo por esta gracia manifestada, todos los que han podido creer en su nombre, por esta gracia obrando en los corazones, llevándonos a actuar por gracia. Nunca nos podemos olvidar que es la gracia la que lleva a cabo toda la obra y toda la experiencia salvífica. Es la gracia la que nos ilumina, es la gracia la que nos convence, es la gracia la que nos da la fe para creer, es la gracia la que nos permite arrepentirnos. Y todas estas acciones que cuentan como un desarrollo de nuestra voluntad que está siendo atraída por esta gracia para convertirnos en santos, se nos dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios.
diferenciados y engendrados no por una voluntad de hombre, no por ninguna intención humana, no por ninguna predicación de hombres, sino realmente y únicamente engendrados por la obra del Espíritu Santo, transformados por Dios. Cuando nosotros podemos entender profundamente y vivir diariamente, observando, cuando podemos quedarnos contemplando esta gracia tan gloriosa, cuando podemos ver el ejercicio y la acción verbal de esta gracia, entonces todo lo que nosotros manifestamos es una consecuencia de esta gracia. Y aquí es por lo que el apóstol Pablo, entristecido, desanimado, preocupado, trata de dirigirse a estos creyentes porque se han olvidado y han entrado en un tipo de vida absolutamente descontrolada, desordenada, en el ejercicio de una vida espiritual tan preciosa, tan valiosa y tan maravillosa que Dios, por su gracia, le había dado. A estos creyentes que fueron enriquecidos en todo, tanto en estos hombres. Pablo no está refiriéndose a lo que eran antes de ser cristianos, si provenían de familias, o si tenían ciertas fortunas o bienes materiales, o si tenían cierta sabiduría humana. No, sabemos que para estos corintios la sabiduría era un asunto como para toda la cultura griega, pero Pablo les predicó otra sabiduría, de la que hablaremos más adelante. Sí, esa sabiduría que evidentemente este siglo y los príncipes de este siglo no conocieron, porque entonces nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué distintivo tan claro, qué cisma, hay, qué división hay, qué separación entre aquello que es santo y aquello que es profano, aquello que es humano, aquello que es pagano. Como le dijo Jesús a Poncio Pilatos: mi reino no es de este mundo, haciendo una clara diferencia entre su gobierno y el gobierno de Jesús, entre la autoridad de este gobernador romano y la autoridad del Mesías, de Jesucristo. Por lo tanto, las riquezas que aquí se nos mencionan, tanto materiales como espirituales, son aquellas que vinieron por la gracia de Dios. Todo empieza a contar a partir de que somos alcanzados por la gracia. Y entonces agradecemos fundamentalmente la vida recibida, y agradecemos el vestido, y agradecemos el alimento, y agradecemos el poder abrigarnos, el poder tener una casa, el poder comer cada día, el poder tener alimentos en nuestra mesa cada día, el poder tener hermanos, el poder tener una iglesia. Agradecemos el poder tener una Biblia, y podemos diferenciar en esos dones que claramente algunos con una connotación terrena y otros con una connotación eterna, y esos que tienen una connotación eterna son los que él menciona: palabra y ciencia, o sea, ese mensaje oral recibido por el evangelio predicado y ese conocimiento evidentemente de Dios, que es superior y que es diferente e inalcanzable por la intención humana. Por lo tanto, esta es la iglesia por la que el apóstol Pablo está dando gracias. Y llegamos a ese versículo 6, hablando del testimonio, o sea, aquello que no solamente otros dicen de nosotros, sino también nosotros tenemos que decir de Dios. Y en este equilibrio, la sabiduría de Dios se ve justificada por sus hijos. Me gustaría tener tiempo para poder hablar un poco más de este asunto, pero lo vamos a dejar aquí, y en el próximo programa continuaremos con nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga, hermanos muy favorecidos por Dios. Y, cómo no, si usted hoy está escuchando esta emisora, está escuchando la programación cristiana y está escuchando el Evangelio de Jesucristo, recuerde que ahí, en la oscuridad de su corazón, ha brillado una gran luz, la luz de Jesucristo. En Él
Cuando vino a este mundo estaba la vida, lo dijo el apóstol Juan, y esta vida era la luz que alumbraba a los hombres, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Usted hoy está recibiendo la luz del Evangelio. Reciba a Jesucristo por la fe y permita que esta luz ilumine su vida para una existencia eterna en gloria. Gracias y hasta el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos